Bueno, pues tenemos el invitado hoy, especialmente es un juez, en este caso de lo penal, de uno de los juzgados, el número 2, si no me equivoco, de A Coruña, de La Coruña, para todo el mundo, menos para los gallegos, que ya saben que hablan en gallego. Bueno, estamos hablando de José Antonio Vázquez Taín, es un juez muy conocido, sobre todo porque se convirtió en un momento determinado cuando estaba liderando el juzgado de instrucción de Villa de Arosa, en este caso de Villa García, perdón, Villa García de Arosa, en este caso estaba liderando la lucha contra el narcotráfico. Además ha escrito varios libros y también ha estado en otros sonados casos, instruyendo sonados casos como el del asesinato de la niña Asunta Basterra y también el famoso robo del Códice Calistino. Don José Antonio Vázquez, buenas tardes, ¿cómo estamos? Encantado de estar aquí, es un auténtico placer y además mi primera vez en Lanzarote, o sea que es doblemente placer estar con ustedes. En este caso usted ha venido a Lanzarote y hay que decirlo porque ha venido a dar una especie de charla, jornada, para, en primer lugar, hoy a las 6:30 aquí, precisamente en las instalaciones del Arrecife Gran Hotel, a las 6:30 para procuradores y abogados, sobre toda la polémica que hay en torno a la protección del reglamento y al nuevo reglamento sobre protección de datos que se tiene que aplicar, creo que las nuevas reformas que han habido. Usted explicará un poco, pero ha venido precisamente para esto y mañana también tiene, creo que, una charla en la Cámara de Comercio, ¿no? Por la mañana. Hoy es para profesionales del derecho y mañana es para empresarios. Explicarles un poco, primero, la problemática, es decir, estamos vendidos, todo el que lleve un teléfono encima, ahora mismo no lo llevo, pero todo el que lleve un teléfono encima está absolutamente comercializado. Todos tus datos están almacenados, gestionados y se venden y es una realidad que estaba ignorada. Por suerte, y debido a que también esos mismos mecanismos se utilizaban para delitos y para terrorismo, los estados se han puesto las pilas y han dicho, señores, vamos a proteger a nuestros ciudadanos, porque es que, bueno, yo creo que hay una serie de escándalos que han desvelado ese... El caso de Facebook, por ejemplo, el que ocurrió ahora recientemente, es un caso claro de lo que usted está diciendo, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver, Facebook compra WhatsApp y lo compra por 19.000 millones de dólares. Pero si el servicio es gratuito, ¿dónde está el negocio? El negocio es que nosotros somos la mercancía. Todos los ciudadanos que tengan WhatsApp han vendido sus datos, su agenda, su posición, su localización. Que luego son utilizados, en este caso, comercialmente, o por empresas o por gobiernos. Es que esa es la parte que han visto con peligro y se han dado cuenta de que temas como las elecciones de Donald Trump. Y sin ir más lejos, el 90% de las noticias sobre la crisis catalana está generado por ordenadores. El 90% de los comentarios de Twitter y de Facebook está generado por ordenadores. Todo está manipulado y estamos manipulados y entonces los estados, y además en este caso... estamos más desprotegidos ahora que nunca. Es más desprotegidos que nunca y por eso se ha sacado este reglamento. Este reglamento está hecho a la medida de las grandes empresas, también para las pequeñas, y entonces lo que estamos intentando es aleccionar un poco, no solo a los profesionales, sino también a los empresarios, de cómo protegerse para que no les incurran en sanciones y en responsabilidades que al final pues lo vamos a exigir y bueno, pues tendremos que empezar por abajo y a ver si algún día también los estados son capaces de poner coto a las grandes. Así todo me han dicho, lo he leído en la prensa, no sé si es verdad, usted lo sabrá, que es un experto, que Europa así todo tiene una legislación en este tema mucho más dura que, por ejemplo, que Estados Unidos. ¿Eso es cierto? A ver, ¿por qué los servidores están en Estados Unidos? Porque no hay ley de protección de datos. En Estados Unidos no hay ley de protección de datos hasta el punto de que Facebook no tiene que decir dónde tiene sus servidores, dónde tiene almacenado la información, toda nuestra información, todos nuestros datos, ni siquiera tiene que desrevelarlo, por eso está en Estados Unidos. Lo que ocurre es que Trump en este momento está jugando a doble juego, es decir, ha comparecido en el Senado el señor de nombre impronunciable, pero ha revelado muy poco, se ha callado casi todo y además ha sido una declaración pactada porque nadie le ha preguntado, oiga, ¿usted cómo gana dinero con esto? ¿Qué es lo que vende para ganar dinero? Nadie se lo ha preguntado y más o menos lo ha hecho así. Europa es distinta, Europa sí que tiene una mentalidad de proteger a sus ciudadanos y lo único que estamos es viendo cómo se tienen que aplicar esos mecanismos materialmente. Es decir, ya tenemos instrumento legislativo, ahora vamos a ver cómo se aplica materialmente. Y ya debo a mi compañero, pero para que la gente, para las empresas, usted viene porque las empresas, ¿qué pasa? Porque mucha gente dice, protección de datos, ¿qué significa para las empresas? ¿Qué es lo que significa exactamente? Pues cómo gestionar los datos de los clientes, los datos que almacenamos, de aquellos productos que
vendemos, de nuestros clientes, porque puede haber una filtración de la forma más absurda posible. Es decir, podemos ser que nuestro ordenador se estropee, lo llevemos a reparar y de repente nos hayan hecho un clonado y esos datos de la noche a la mañana aparezcan en otro lado. Bueno, pues son una serie de pautas que hay empresas especializadas que se dedican a eso, para que si hay un clonado, si hay una filtración, si hay una evasión o alguien entra y nos piratea los datos, pues no tengamos una responsabilidad de que al menos nosotros hayamos hecho todo lo que técnicamente está posible para gestionar los datos que tenemos almacenados. Pero también a veces las agencias de seguridad, las mismas agencias de seguridad del Estado utilizan también ese tipo de información, digamos, privada, ¿no? Personalizada. Este nuevo reglamento trata de poner coto a esto. Es decir, lo que no puede ser es que alguien o algo tan simpático como que hay una clave que te permite acceder a los servidores, que se llama el código base. El código base de Google se le vende al CNI y no se le vende a la justicia. Es decir, los jueces no podemos sacar esa información, no podemos acceder a determinada información que está almacenada en los servidores y el CNI sí. Entonces, este reglamento también lo que está tratando es, mire, vamos a ver, si los servicios secretos los necesitan por algo, vamos a hacerlo de una forma ordenada, pero primero también justicia y sobre todo que los gobiernos sepan quién está usando los datos y para qué se está usando los datos. Hombre, yo tengo una curiosidad para aplicarlo a las administraciones públicas y a la, bueno, no es una actualidad reciente, pero sí fue actualidad en su momento, y es el tema de la reserva de datos o la protección de datos con respecto a algunos contratos que se hacen con la administración pública. Aquí llamaba la atención que habían profesionales o empresas que tenían ese tipo de cláusulas dentro de los contratos con los centros turísticos, por ejemplo. Eso puede ser. Los contratos con la administración pública no tienen que ser claros y visibles para todo el mundo. Sí, tienen que ser claros y visibles para todo el mundo. Lo que ocurre es, hasta ahora, hasta este momento, hasta este reglamento, la administración estaba como un poco al margen. Es decir, esta es la primera vez que el reglamento contiene una serie de articulado que va directamente para las administraciones públicas, imponiendo, por ejemplo, la obligación de tener en las administraciones públicas que manejen, y las privadas que trabajen para la administración pública, que manejen datos de la población o de los turistas, que en este caso, supongo que estamos hablando del sector turístico, que se almacenen aquí, ya tenemos una figura específica que van a tener un controlador externo. Y entonces se va a buscar un poco la transparencia, precisamente para evitar que las administraciones públicas... Hay una serie de materias en las que las administraciones públicas tenían que dar ejemplo, no lo están dando, como por ejemplo en conciliación familiar, en fomentar la natalidad, en igualdad de salarios y también en protección de datos. Y yo creo que este reglamento... Pero tienen que guardar la confidencialidad, es raro, ¿no? Tenían que guardarla. Tienen que guardar la confidencialidad, pero lo que ocurre es, la tienen que guardar cuando no hay un interés que prevalezca. Pero si hay un interés que prevalezca, entonces sí que este reglamento lo que establece es en qué casos hay que filtrar los datos y en qué casos no. José Ramón, si quieres ya, y si no pasamos ya a otros temas. No, el tema de la justicia me llama la atención, el hecho de que la justicia sea aquí el patito feo del asunto, cuando precisamente quien instruye una investigación, por más que el CNI sea el que luego pueda articular la maniobra, es el juez. ¿Cómo? Pero el problema es que nosotros no podemos... A ver, en primer lugar, ¿qué nacionalidad tiene Internet? No tiene nacionalidad. Claro. Es decir, tú tienes un problema con Google y vas a tener que tienes Google Inc., tienes Google Spain, vale, y de repente te vas contra Google Spain y te responde, no, ese departamento pertenece a Estados Unidos, vaya usted allí y allí te dicen, según nuestra legislación, no tenemos que darle estos datos. Claro, hay supuestos sangrantes. Todos recordamos recientemente el tema de Diana Kerr, en donde se localiza su teléfono, se tiene que desencriptar. Estados Unidos le ha pasado con terrorismo y al final tienes que irte a una empresa privada porque Apple no te desencripta el propio teléfono. Entonces, los jueces, en la ley, con la ley en la mano, tenemos todos los derechos del mundo. El problema es que luego te vas a la empresa, le dices, oiga, mire, soy un juez, necesito esta información, y te contesta con lo más peregrino. No tengo tecnología para dársela. Para venderla sí, pero para darla no. No tengo, o simplemente, según la legislación del Estado, donde tengo el servidor y te contesta que está en un Estado tercermundista, eso no se lo tengo que dar. ¿Qué trata de hacer Europa? Mire, no. Vamos a intentar que el hecho de que usted tenga varias filiales, si quiere vender productos en Europa, tiene que someterse a la legislación europea. Sí, pero si no, no. Tenemos lagunas que, según esté en Irlanda, en Holanda o en España, se articula de un modo u otro. Además, digo sí. tres ejemplos porque son los paradigmas de... Exactamente. Tenemos todavía unas lagunas. ¿Qué ocurre? Estamos dando unos primeros pasos. Estamos viniendo de muy lejos, es decir, la tecnología nos ha superado de una forma bestial, por decirlo de Román Paladino, nos ha superado muchísimo y entonces estamos viviendo de muy atrás. Llegar al momento en que la legislación y sobre todo la justicia esté a la altura de las tecnologías nos va a costar. Tenemos que ponernos al día, pero nos va a costar. Ahora, dar primeros pasos para que esto no sea el salvaje oeste, me parecen bien.
Bueno, vamos ya a cambiar de tema también, otros temas que, sobre todo por lo que este juez ha sido destacado, ha sido premiado en varias ocasiones, precisamente creo que por la prensa, al menos de allí, de Galicia, le han dado algunos que otros premios. Sobre todo por esa lucha inquebrantable contra el narcotráfico, ¿no? Y ha detenido a los principales cabecillas, ha desarticulado a las principales bandas, pero, y creo que se habla de más de 50 toneladas. 54 toneladas de cocaína. En los 5 o 6 años que usted estaba al frente de ese juzgado. Lo cual no es poco, porque eso de San Roque, 50 toneladas posiblemente, yo no sé ahora, pero vamos, estamos hablando de cantidades importantes en Galicia, estamos hablando de solo un territorio, una pequeña parte del territorio español, ¿no? Y en este caso, yo lo que le pregunto, usted ahora que todavía sigue siendo, en este caso, juez, pero de lo penal en A Coruña, en Galicia, esa imagen que tenemos todos y ahora con las telenovelas no, con las series, sí. Pues parecen que, en fin, que después ya le preguntaremos sobre esta serie, si realmente refleja la realidad, porque está basado en un libro, tengo entendido, pero lo que quiero decir, ¿usted cree que después de toda esa labor que usted ha hecho y otros jueces, y la Guardia Civil y la policía, ahora mismo en Galicia ha disminuido el narcotráfico? Sí, a ver, nosotros lo que conseguimos es una primera fase en donde las investigaciones fueron erradas, porque realmente no había un conocimiento de cuál era el problema al que nos enfrentamos. Yo creo que cualquier tema que se trate de abordar, lo primero que exige es conocimiento. Se menospreció las organizaciones delictivas, eran organizaciones internacionales, pensaron que eran localistas y que se dedicaban simplemente al transporte, como si fuera, no sé, una mercancía o un tendero cualquiera, y no valoraron bien que eran organizaciones internacionales muy complejas, en donde había asesores económicos, asesores jurídicos. Esa actitud suya de parecer más paletiños de aldea, como lo llamamos nosotros, era incluso una pose que les había beneficiado muchísimo, porque todo el mundo había considerado que era un problema menor, y eso hizo que durante mucho tiempo se hicieran detenciones, pero no se dimensionara el problema y las sentencias no fueran acorde al problema. Cuando yo llego en el año 99, lo que hicimos fue cambiar todo el enfoque, y en el año 99 lo que dijimos es: vamos a poner primero la droga encima de la mesa, y mientras no haya droga, no tengamos el dinero, no hacemos detenciones, porque es que no se lo van a creer. Claro, fueron 6 años en donde la tercera parte de toda la droga incautada en Europa se incautaba en esa zona. Compartíamos, yo un año llegué a incautar 22.000 kilos de cocaína, que fue la mitad de la droga incautada en toda Europa, en solo un año. Y hicimos, pues, redadas. Entonces, sí que el trabajo estuvo bien hecho, porque lo que hacíamos era, le incautábamos droga para convencer a los jueces que iban a juzgarlo de que aquello sí que era narcotráfico, y además que el volumen no era de unos chaíñas, por decirlo de una manera, de pequeño. Incautábamos el dinero de forma que después de pasar por prisión, cuando salían ya no tenían los medios necesarios para volver a incidir, y entonces sí que fueron 6 años que lo que terminaron haciendo fue, antes de que acabáramos con ellos, fue dispersándose. El 80% de la cocaína entraba por barco, pasó a entrar el 70% en contenedor en la actualidad. Han diversificado las vías, solo el 30% entra por barco, y además se han diversificado. Es decir, ya no están todos en Galicia, se han ido unos al sur, se disfrazan a veces de traficantes de hachís para intentar entrar, y luego también se ha alargado a otras zonas como el Mediterráneo, especialmente Bulgaria. Pero refiero que el negocio del narcotráfico, usted quita un cabecilla y sale otro, ¿o no? Sí, lo que ocurre es que el problema tenemos es cuando se concentra. Cuando se concentra el negocio del narcotráfico en muy pocas manos, alguien que pueda tener o manejar, estamos hablando de cada cargamento vale 60 millones de euros, alguien pueda manejar miles de millones, puede gobernar un país, puede comprar cualquier voluntad. Es que el problema que nos dimos cuenta es que realmente tenían una cantidad de contactos a los más altos niveles, porque estamos hablando de que pueden comprar a cualquiera, es decir, todo el mundo tiene un precio. Y organizaciones, yo recuerdo en la última operación que hicimos, en menos de una semana habíamos incautado 20 millones de euros en efectivo. ¿Y estaba implicado político en eso? ¿En eso nunca se cogió ningún político? Sí, estaban implicados políticos. Lo que ocurre es que no vuelquen siempre la política hacia los conservadores. No, a ver, el informe Navajas deja claro que el GAL lo pagaron los narcos a cambio de impunidad. Es que, claro, estamos hablando de gente que podía, incluso durante la crisis económica, la última crisis económica, en Italia se vio el riesgo de que se habían asociado, porque al final las mafias están relacionadas entre ellos, intentando comprar directamente barcos. Oiga, usted necesita 20.000 millones, entre 4 mafias te pueden poner 20.000 millones de euros encima de la mesa y te compran un banco, y ya tienen un sistema de blanqueo que nunca vas a poder entrar en él. Es muy complicado. Me va antes con lo de San Roque, porque sé que es el patrón de Villa de la USA. Sí. Digo que porque es para un poco quitar hierro a lo que le voy a comentar. Yo tengo familia que murió, un familiar que murió en Galicia por un asunto de drogas. O sea, y por un plan de narcos que hubo un ajuste de cuentas y
Y a veces sí que hay algún inocente. Ellos procuraban pasar desapercibidos. Fue siendo yo chico, o sea, no, desconozco, pero supuestamente tenía que ver con uno de estos clanes. Y digo esto porque me consta que usted no tiene protección ni ahora ni nunca. Y es una cuestión que cuando yo he visto su trayectoria me sorprende. No sé cómo se atreve. Claro, a eso voy. No sé cómo ha escapado, en todo caso. Eso. O sea, ¿cómo ha hecho usted para vivir el día a día? Y digo no solo usted, sino su entorno familiar, porque es que normalmente en ese tipo de circunstancias se atacan más a las familias, a la vida de la persona, ¿no? Mientras estuve en Villa García, toda mi familia tenía muchísimo miedo. Entonces, si hubiera llevado escolta, hubieran tenido más miedo. Yo era el que le decía, no, pero si no pasa nada, por eso no llevo escolta, ni me la ponen, porque no es necesario. Yo creo que ser juez implica una serie de responsabilidades. Tienes que asumir en el sueldo pues una serie de responsabilidades y riesgos. Lo que no puedes hacer es mirar para otro lado. Entonces, yo lo asumí como que era parte soy una persona consciente, pero no un irresponsable. Entonces, lo que hacía era pues, tener una serie de precauciones personales a la hora de desplazarte por allí. Pero era un pueblo pequeño, al final nos conocíamos todos. Y luego había una cuestión, y por eso conservo amistad con muchos de los narcos, incluso algunos de los que he metido en prisión, por el hecho de que cuando tú persigues un delito, tienes que perseguir el delito, no la persona. Nosotros tenemos una gran jurista coruñesa que es, bueno, me saldrá. No me sale ahora el nombre y me mata mi mujer. Lo dejamos de María Pita. No, es que es uno de los premios que me han dado es el nombre de esta señora. La visitadora de cárceles le llamaban. Esta señora decía siempre crear escuelas y cerraréis cárceles, y luego tenía otra máxima que era odia el delito pero no al delincuente. Yo siempre he tratado a los delincuentes con mucha humanidad. Es decir, una vez que caen, tienes que entender y tienes que tratarlos con humanidad. Y ellos me gané el respeto de ellos. Sinceramente, tratándolos bien. Importante. Antes hablaba Sí, Concepción Arenal, exactamente. Antes hablaba del tema de que de estas mafias pueden crear, entre 4 pueden crear bancos. Hay cierta leyenda urbana, me refiero para el blanqueo, que empresas, hasta multinacionales, han podido nacer, incluso hasta de Galicia, pues al albor de la limpieza del dinero. Hay, sin nombrar marcas, hay grandes multinacionales venidas incluso de Galicia que han podido surgir financiándose en el narcotráfico. A ver, los narcotraficantes normalmente no suelen tener la inteligencia suficiente como para crear una multinacional. Suelen tener asesores que le hacen el trabajo sucio. Entonces, el problema precisamente de esta historia, es que yo creo que es una parte de nuestra historia y que teníamos que conocer, porque el 30% del tabaco que se fumó en Europa en los años 80 se hacía entre mafia. Venía y se embarcaba en Galicia, pero bueno, la otra base estaba en Bélgica y luego los contratos estaban en Suiza. Por eso me refiero que no teníamos dimensionado cuál era el problema. Ellos no usan multinacionales a ese estilo, porque no tienen capacidad de gestión para luego generar negocio. Lo tienen muchísimo más fácil en las depuradoras de marisco, en las sociedades de construcción y luego en otros tipos de empresas como eran las de Albariño. Es decir, el vino Albariño es un vino que es muy difícil de producir, pero claro, tienen la mejor maquinaria de todo el mundo. En estos momentos ellos han abandonado absolutamente lo que son los sectores industriales, se dedican ya en paraísos como por ejemplo Colombia a tener estos grandes holding de turismo que sí que son facilísimos para blanquear, pero vamos, en esos momentos esos son leyendas urbanas que no acertaron con las empresas, hubo otras que sí, y de hecho pues en las operaciones que hicimos de blanqueo las pusimos encima de la mesa y prácticamente se las hemos cerrado todas. José Antonio Vázquez, me gustaría, ya que está usted aquí, un hombre que en fin, que tiene mucho que contar, esto para sí, pero también me gustaría temas de actualidad. Ahora, por ejemplo, Cataluña, usted antes lo nombró al principio de la entrevista. ¿Cómo está viendo todo este asunto? ¿Se está poniendo en cuestión la justicia española con lo ocurrido en Alemania, de alguna manera quitando el delito de rebelión al señor Puigdemont? A ver, Europa es un embrión, parece que llevamos 40 años y al final sigue siendo un embrión. Tratábamos de avanzar más con la Constitución Europea y hacer una unificación más allá y nos hemos dado cuenta de que todavía estamos muy en pañales. A ver, la Orden Europea es una institución que se creó precisamente para que los políticos no entraran y solamente entendiéramos los jueces, pero se limitó a delitos materiales, es decir, a esos 22 delitos, y los delitos políticos se dejaron un poco al margen porque ningún gobierno se ponía de acuerdo. Ahora vemos las consecuencias. Aunque nos parezca mentira, Europa tiene mucho más miedo a los nacionalismos que los propios españoles. Nosotros no vivimos esa Primera Guerra Mundial que nos surgió, o la Segunda Guerra Mundial en base a nacionalismos sectaristas. Entonces, nosotros la justicia, lo que sabemos o tenemos que tener consciente los jueces es que pase lo que pase, a nosotros nos van a echar la culpa. Es decir, que hay muchos accidentes de tráfico, los jueces no lo están haciendo bien. Que hay mucha violencia de género, los jueces no lo están haciendo bien. Pero el señor Llarena, el juez del Tribunal Supremo, no se ha equivocado con esa acusación tan fuerte quizás. No, a la CDR. No, a ver, nosotros los jueces... No, a la CDR, no solo a la CDR, me refiero al caso político de Puigdemont. No, él se limitó a hacerlo, a utilizar un resorte que se usa con mucha frecuencia. ¿Qué ocurre?
La presa mediática cambia a veces la presión sobre los jueces, es decir, ningún juez europeo hubiera ido tan al fondo del detalle de analizar si la violencia era suficiente para alta traición o para rebelión, porque normalmente este mecanismo entre jueces no se suele analizar tanto. Lo que ocurre es que hay tres pronunciamientos en la resolución que casi nadie parece leer. El primero, que el juez alemán lo que dice es no son perseguidos políticos, son delincuentes comunes y por eso se les analiza así. Segundo, si hay violencia, pero dado que en Alemania este delito está castigado con cadena perpetua, tiene que ser una violencia que doblegue al Estado, no una violencia que doblegue las instituciones del Estado. Entonces, lo ha rebajado un poco. Y tercero, lo que dice él es si hay un delito común que se va a analizar y es en el que a lo mejor podemos entrar ahí. El de prevaricación. El de malversación de caudales, malversación de caudales, que aquí pues, allí ellos lo llaman simplemente corrupción, es un término más genérico. Lo que ocurre es que a veces pedimos a la justicia cosas que no nos puede dar. Yo acabo de escribir un libro sobre análisis Ahora quería preguntarle también de análisis de grandes juicios de la historia y cuento una anécdota, una anécdota no, es decir, un hecho histórico que es Hitler en el 39 demandó a un periodista americano porque le llamó fascista y le ganó el pleito. Y un mes después invadió Polonia. Y menos mal que le dio por ahí y no fue a aniquilarlo, ¿no? A mí me gustaría preguntarle, ya que ha hablado de temas mediáticos y sobre todo de estas reformas que pueden haber, por ejemplo, ha venido hoy porque va a haber una reforma con la protección de datos, la cadena permanente revisable, creo que se llama así, que está tan de moda, que se puso, pues que se ha hablado tanto con el tema del niño Gabriel, pero que usted tuvo también el protagonismo en la instrucción, fue, ¿no?, del caso de Asunta Basterra. ¿Qué le parece esta medida? ¿Cree que es necesaria? ¿Entiende los posicionamientos políticos que muchas veces son los más incomprensibles? A ver, el problema es que nosotros los jueces tenemos que trabajar para dar un servicio. Debiéramos, al menos. Desde mi punto de vista, yo creo que todos los jueces, lo que pasa es que como todo colectivo hay pluralidad. El problema es que los políticos legislan para ganar votos y ganar elecciones. Entonces no tenemos una compatibilidad. Es decir, los fines no son los mismos, va a haber disociaciones. Los que hemos instruido causas, y no es esta, he instruido otras de otro tipo, sobre violadores o sobre agresores sexuales o pederastas, al final sabes muy bien, y trabajas con ellos, yo tengo unos cuantos presos en el penal, los tienes que juzgar y tienes unos cuantos pasos cumpliendo, al final tienes un roce con instituciones penitenciarias y sabes muy bien que dentro de nuestras cárceles, desgraciadamente, hay personas que no son rehabilitables. Claro, el problema es que tienes que legislar para todo. Vamos a ver, una pistola no es buena, pero depende mucho de en qué manos la pongas. La prisión permanente revisable simplemente lo que se trata es de que instituciones penitenciarias, que es el que está al día a día tratando a esas personas, te diga en qué momento puede salir, no simplemente por cumplir una condena. Claro, se nos dice, oiga, es que las penas tienen que reinsertar. Bien, pues a todos estos que me dicen que las penas tienen que reinsertar y volver a la sociedad, yo les digo, ¿y por qué ponéis una fecha? ¿Qué pasa? ¿Que a los 3 años sí se reinserta y a los 2 años y 6 meses no? Entonces, lo que hagamos es no poner una fecha. Oiga, póngalo usted y que si instituciones penitenciarias es el que lo haga, porque a veces nosotros tenemos una legislación que es muy contradictoria en el sentido de que te perdonan demasiado y luego las cumples todas. Al que es reincidente las primeras veces, no digo 10, pero bueno, las 3, 4 primeras veces en los delitos menores no vas entrando y luego entras de repente y tienes que cumplir 2 años. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No es mejor que entre a cumplir 3 meses, vea lo que es y luego después que sepa cuáles son las consecuencias de su acto? No, somos muy latinos, no, te voy a dar, pero no te doy y luego cuando te da, te ha roto la cara. Entonces, yo creo que eso todo no responde a una filosofía de reinserción, responde simplemente a una metodología política y decir, oiga, yo creo que todos los españoles son buenos y voy a sacar una ley porque todos los españoles son buenos. No, miren, saque una ley para los españoles malos también, y luego que lo ponga en manos de personas adecuadas para que eso no llegue a ser un abuso de poder. Perdona, entonces entiendo que usted no ve mal esa medida. No la veo mal. De hecho, a ver, cuando se aplicó, cuando se tumbó la doctrina Parot, salieron 17 violadores en serie, están todos en la cárcel otra vez, porque todos lo primero que hicieron han reincidido. Pero es que el problema de un pederasta o un violador es que una vez que lo detienen por primera vez, después asesina. Pues y los asesinos de estos niños, no sé cómo se van a todos los depredadores sexuales luego asesinan porque es la única rastro que le pueden hacer contra ellos es el ADN o la testifical de su víctima. Entonces por eso se convierten en asesinos. José Ramón. Con el tema además de Asunta, es que fueron muy seguidos, pero yo retomo el asunto de la justicia del caso de Puigdemont y sobre lo que usted decía, de que al final siempre parece que se ven obligados a enmendar la plana a los políticos, y en este caso me da que el gobierno o los gobiernos sucesivos en un lado y en otro han aprovechado para que la justicia sea la que dirima en última instancia y les haga los deberes. El problema que tenemos es que España no ha hecho bien las reformas judiciales.
Las reformas judiciales parece que buscaban la neutralidad y, sin embargo, nos han politizado, hasta el punto de que cada reforma del Consejo General del Poder Judicial lo que ha hecho ha sido que el nombramiento de los miembros del Consejo fueran siempre políticos. Al final, nosotros teníamos una cuota, los jueces votábamos y teníamos una cuota para designar al menos algún representante nuestro, y al final lo han politizado. Claro, ahora se dan cuenta de que cualquier interpretación de una resolución judicial, los catalanes van a decir que está politizado, y los que no les guste lo van a hacer. ¿Qué ocurre? Recientemente, en una conversación con magistrados del Tribunal Constitucional, me comentaban, mientras sigamos teniendo unanimidad en todas las resoluciones referidas a Cataluña, el tema no va a ser tan conflictivo, pero es que nos da miedo que un día haya un voto discordante. Es decir, que no nos tengamos de acuerdo. ¿Qué ocurre? Yo creo que la serenidad de la justicia, sobre todo cuando llevas una larga trayectoria, la serenidad de la justicia es ser el árbitro. Quizás la división de poderes no le damos la dimensión de la importancia que tiene. La división de poderes debiera de ser en el sentido de que la justicia no solo debiera de ser imparcial, debiera de sentirse imparcial y ser capaz de... ¿Y eso cómo se hace? Pues dejándonos, es decir, no estar... Y es que el problema es que cuando algunos partidos proponen una reforma de la justicia dicen vamos a que el Parlamento ya designe cada vez más abajo. No, miren, ustedes no designen cargos. Hay una carrera política, una carrera judicial que al final te va pesando, es decir, resolver sobre la vida de los demás, y cuando eres consciente es como ser un médico. Puedes empezar con mucha ilusión, cuando se te han muerto unos cuantos pacientes, asumes una humanidad en ese tratar los problemas de los demás que te va haciendo nacer las canas. Yo antes tenía el pelo muy negro, te va haciendo nacer las canas y vas viendo las cosas con una perspectiva. Esos jueces que van teniendo perspectiva, que sean los que vayan ascendiendo, elegidos por sus compañeros, no por una ideología, sino simplemente por ese saber estar. Cuando llegas al Supremo, al Constitucional, y ves a esos compañeros que han venido de la carrera, notas la diferencia con los que van a tener un cargo durante 4 o 5 años que les dura el mandamiento y luego se van a marchar. Y esa diferencia no es buena. Yo creo que los políticos, si quieren que nosotros seamos el árbitro, no pueden ser ellos los que nos nombren. ¿En la justicia se suele aplicar el sentido común? Porque a veces las leyes dicen una cosa, pero el sentido común dice otra. Es la base de la justicia es el sentido común. Es que, vamos a ver, las leyes, volvemos a lo que decía antes, muchas leyes están dictadas al albur de una campaña mediática, pues, oiga, o en un momento determinado. Vamos a solucionar, vamos a hacer algo, ¿no? Es decir, este último libro precisamente lo que trato de analizar es casos a lo largo de la historia para que nos demos cuenta de que la corrupción, bueno, pues analizo un caso del año 1100 y algo, antes de Cristo, en Egipto, y era por corrupción, es decir, es una denuncia por corrupción en donde eran los propios responsables de guardar las tumbas reales los que se dedicaban a saquearlas. Curiosamente, el juicio acabó condenando a los obreros y absolviendo a los responsables que las siguieron robando. Entonces, lo que quiero decir es que la legislación muchas veces se hace en base a una conciencia social, y la justicia, pues los jueces al final somos parte del pueblo, los políticos también. Y cuando alguien me dice, es que los políticos en este país son corruptos, parece que vienen del cielo o que vienen del extranjero. Nos los hemos traído y no nos damos cuenta. Son reflejo de lo que somos. Son reflejo de nosotros, de nuestra sociedad, y los jueces también son un reflejo de nuestra sociedad. ¿Qué queremos que los jueces sean mejores? Bueno, pues dejémosle un poco más de libertad, y sobre todo lo que hagamos es potenciar la responsabilidad y el sentido común. Claro, entonces los jueces moderarán esos defectos legislativos en función del caso concreto. Efectivamente. Dos últimas preguntas, ya que hablaba antes del libro quería preguntarle algo. Del libro. No se preocupe por el No, hombre, porque ya que está... ¿Pero lo acaba de escribir ahora o ya salió? ¿Está ya a la venta? No, el libro está a la venta desde hace... Por cierto, ¿cómo se llama? Grandes juicios de la historia. Analizo 6 juicios. Galileo, Nuremberg, Galileo el famoso... La disquisición de si era redondo o no era redondo. Sí, lo que ocurre es que, a ver, empecé por Jesús, después Sócrates, los templarios, Galileo, Nuremberg y bueno, algunos más pequeños que están ahí un poco para hacerlo más leíble, y luego termino con J. Simpson. Y lo que trato es esos 6 porque son sorprendentes. La gente cree que sabe todo sobre el juicio de Jesús, no sabemos nada. Una cosa es lo que nos enseñan en religión y otra cosa es desde el punto de vista jurídico. Sócrates es contradicción pura. Estudiamos que Atenas es la cuna de la democracia y de la libertad del pensamiento, y que a Sócrates le mató un estado dictatorial, y al final Sócrates le juzgaron 500 ciudadanos atenienses libres. Entonces, una de las dos cosas que nos enseñan no son correctas. Un poco lo que trato es eso, es decir, de humanizar la justicia y que la gente aprenda que tenemos los mismos delitos desde hace 2000 años, que tenemos la misma justicia desde hace 2000 años, a veces mejor, a veces peor, y luego, por ejemplo, en el caso de los templarios, una justicia que trató de servir al rey y condenar a una orden religiosa que no tenían nada de lo que se dice, crearon un mito, pero era para robarles las riquezas que tenían. Eran la orden más rica del mundo, el propio Estado francés le debía 500.000 libras de oro,
y dijeron, bueno, no solo no le vamos a pagar, es que nos vamos a quedar con el oro que tienen ellos. Pero en ese sentido, ¿por qué los españoles siempre éramos más sanguinarios que el resto? Porque es verdad que en ese caso de los templarios, que aquí... Aquí simplemente por una circunstancia, es que el rey de Francia en Navarra tenía a su hermano reinando, y entonces nos dejamos ir. Pero, por ejemplo, en Portugal y en Castilla salieron absueltos, se les devolvió, bueno, cambiaron de hábito, se montó otra cruzada, y de hecho hay una cuestión muy curiosa, cada vez que hablamos de cruzados nos vamos a las cruzadas bueno, cada vez que hablamos de soldados monje, de órdenes religiosas y todo esto, nos vamos a las cruzadas, cuando la reconquista la hicieron estos señores, los templarios, la orden de Calatrava, eran los soldados profesionales que había en aquel momento que eran monjes soldados. También ha escrito otros libros, porque tengo casi aquí la lista y casi uno por año. En 2013 fue cuando creo que escribió el primer libro, Sí. La leyenda del Santo Oculto, ¿de qué va? También de... La leyenda del Santo Oculto es un juego, hago dos historias paralelas, una que ocurre cuando se descubre la tumba del apóstol Santiago, sí, y otra que ocurre en la actualidad cuando desaparece el códice. Y hago un juego como que hay una secta que desde que se descubrió la tumba trata de protegerla para que no se Porque pase. lo instruyó usted, ¿no? Sí, sí, sí. En el asunto del códice, usted se rió, ¿verdad? No, mire, durante un año... Se hizo amigo del fontanero, No, del electricista. Del electricista. Durante un año sufrí mucho porque la presión mediática para que recuperes una obra de arte como es el Códice Calistino, la presión mediática era desbordante. Una vez que ya lo recoges, que ya lo tienes en tus manos, porque claro, a mí me daba igual detener o no detener al ladrón. Yo lo que quería era recuperar el libro, luego ya se detendría al ladrón si procedía, como diría la Iglesia, si era menester, ya se retendría. Una vez que tuvimos el Códice, sí, ya me reí, pero la presión mediática durante un año... Digo por el desenlace, ¿cómo acabó? Que luego parecía que era de Pepe Goteo, Tilio. Sí, luego parecía eso, pero es que el problema era un robo psicológico, en el sentido de que dentro de la catedral había muchos personajes muy parecidos, muy parecidos. Es decir, era un mundo... Lo primero que hicimos fue conocer ese mundo, es como el narcotráfico. Sí. Si quieres enfrentarte a un problema, tienes que conocerlo todo. Entonces, conocer cómo es la iglesia por dentro, conocer cómo fue la catedral, cómo funcionaba el cabildo, quién era quién en cada cosa, y luego vas eliminando, vas al descarte. Es decir, no había una pista que nos llevara, fuimos haciendo descartes. Y teniendo tanto protagonismo, tantos casos tan mediáticos, ¿por qué no ha llegado, por ejemplo, al tema de Garzón, la Audiencia Nacional, una cosa de esa? No ha querido, porque creo que he leído en la prensa de Coruña... Sí. He leído que usted ha rehusado o ha rechazado en este caso propuestas de ascenso. Todo en Galicia sí me consideran un juez mediático. Yo después de 6 años en Villa García... De hecho, le llaman el garzón gallego, sí. ¿no? Yo después de 6 años yo consideré que tenía que retirarme. Me fui para que lo sepa, me fui a ejercer a Cataluña. Ajá. A un juzgado de lo civil. Un juzgado. A un juzgado de lo civil, me fui a Cataluña, estuve ejerciendo 2 años en Mataró. Luego volví, dejé pasar un tiempo a que la gente se olvidara de mi nombre y volví a empezar de cero. Creo que no es bueno estar en el candelero durante demasiado tiempo y además uno se puede, ni en el mismo puesto, uno se puede endiosar. Entonces no sé por qué le dicen garzón, porque retirarse no se retiraba mucho. Yo lo que hice fue esperar precisamente, y luego, claro, en Santiago llegué en el año 2011, desapareció el Códice, la Asunta Basterra, el tren de Angrois, y precisamente creo que fueron años tan intensos que me he retirado. Ahora estoy en un juzgado penal, esperando también un poco a que pase toda esa vorágine de los casos mediáticos y luego volveré otra vez que a mí que me gusta esa instrucción. De manera, él es joven, ¿no? Porque el caso de Angrois fue en julio de 2013. Ya no soy tanto. Llevo 20 años de servicio ya. El caso de Angrois en julio de 2013 le toca el narcotráfico, Angrois, el Códice, todos asuntos mediáticos, los asuntos. En Coruña tendrán miedo a que pase algo, ¿no? Sí, ya según lo ven. Algunas veces ya me bromean diciendo a ver si va a caer un avión por tu culpa, pero sí. No, lo que ocurre es que yo creo que la suerte que tuve es que cada caso me llegó cuando mi madurez profesional era la adecuada. Es decir, nosotros en España no sabemos valorar lo que hacemos, Cuando fue el accidente de Angrois, el del tren, todos recordamos o nos queda en la mente pues, las protestas, las recriminaciones políticas, nos queda todo eso. Yo recuerdo un periodista francés que estaba allí y me entrevista y dice, mire, hace una semana en París chocó un tren contra un coche, solo hubo 7 muertos, ni siquiera descarriló el tren, solo hubo 7 muertos y aún hoy no han quitado el tren de la vía. En Angrois, todos los que estaban críticos llegaron al hospital y se salvaron. 33 críticos, no murió ninguno. El mejor servicio médico de urgencias que se puede imaginar, porque no hubo prisas. Es decir, se atendieron en el lugar, los helicópteros se mandaron de vuelta a la base, cuando se pudieron mover, se movieron y nos salvamos a toda la gente que estaba allí. En 16 horas entregamos los cadáveres a las familias y estaban todos plenamente identificados. Y al día siguiente, por esa misma vía, pasó un tren. Eso solo lo hace en España.
y no nos sentimos nunca orgullosos. Somos un país que nos criticamos, nos matamos entre nosotros y no somos capaces de saber que este país, este grandísimo país, la solidaridad de la gente y cómo se vuelca el pueblo. Todos los profesionales se vuelcan para atender una desgracia, es sorprendente. Yo tengo imágenes grabadas de esos días, de esas noches, que bueno, todavía hoy me emociona muchísimo. Pues la verdad que tendríamos muchas más preguntas, José Antonio, y la verdad que le agradezco que haya venido aquí a los estudios de Lancelot Televisión, pero ya no nos queda más tiempo porque vienen los informativos y usted sabe que Sí, el tiempo es oro en la televisión o en los medios de comunicación. Muchas gracias, José Antonio Vázquez Taín, en este caso juez de lo penal del número 2 de A Coruña, pero que sobre todo su fama o su gran trabajo, o el trabajo más conocido fue el realizado sobre todo en Villagarcía de Arosa, cuando en este caso pues luchó fuertemente contra las bandas de narcotraficantes. Lo dicho, muchas gracias. Ha sido un auténtico placer. Y ya saben, hoy a las 6:30, aquellos que lo quieran escuchar, en el Arrecife Gran Hotel, pero tienen que ser procuradores o abogados, y mañana en la Cámara de Comercio de Lanzarote. José Ramón, hasta el próximo día. ¿Me está diciendo que no es la Cámara de Comercio? Hoy en la Biblioteca Insular, no en el Gran Hotel, porque me habían dicho primero que era en el Gran Hotel, no confundamos, en la Biblioteca Insular, la del Cabildo de Lanzarote. Don Pedro, hasta el martes. nos tenemos que ver, nos tenemos que ir Cuando y usted mañana quiera, ya nos veremos. cuando usted quiera. Bueno, pues mañana no es una amenaza, volvemos a la misma hora. Buenas tardes.